Conexionistas, bienvenidos a una emisión más, bienvenidas a una emisión más de Conexionistas. Y además de ser una emisión más, estamos dando la segunda parte de un tema que empezamos por ahí de mediados de junio, el 14 de junio, ¿no? Hablamos sobre crimen organizado, estuvimos analizando de varios puntos y se quedaron varias cosas en el tintero. Y para eso está, bueno, pues una persona que es licenciado en Ciencias Políticas por la Ibero, consultora en Business Intelligence y procesos estratégicos, y además ha tenido varias posiciones en el sector público, Secretaría de Gobernación y el Estado de México. Edgar, ¿cómo estás? Amigas, amigos de Conexionistas, regresa con nosotros un experto en estos temas de seguridad, de crimen organizado, Fernando Pescador. Gracias por acompañarnos. Y qué lamentable que te diga, bueno, lo comentamos fuera del aire, ahora sí que estos temas como anillo al dedo, porque pues son ejemplos justamente de esos tres puntos que tú habías hecho una propuesta de 7 elementos para comprender el crimen organizado. Y justamente nos quedamos en los últimos tres. Me acuerdo muy bien que tú mencionabas este aspecto de la captura de las instituciones, que me parece fundamental hablar de ello, de la parte de las autoridades y después de las estrategias. Y justamente ahora, Fernando, lo que queremos entender contigo es más allá de la coyuntura de Caro Quintero, de todas las especulaciones, de cómo el periodismo mexicano no serio, francamente a mí me cuesta trabajo entender cuál es el que sí los es. eh, eh, pues aprovecha la oportunidad para no construir sus posiciones políticas, lo que ya sabemos. Pero nos parece que una gente con la experiencia como tú, un experto como tú, nos puede dar esta visión pues más institucional, de largo aliento, de lo que realmente nos debería de preocupar. Y creo que regresar estos tres puntos que se quedaron en el tintero aquella vez que platicamos contigo, con estos ejemplos de lo que está pasando hoy, me parece que pues va a ser una plática bien, bien interesante. Fernando, muchas gracias por regresar con nosotros y cuéntanos qué reflexiones tienes con respecto a estos tres puntos con lo que está pasando, si es que hay algo que haya que agregar, porque hay mucha tinta ya derramada por ahí. Gracias Edgar, gracias Armando, gracias a todos los conexionistas que nos están viendo el día de hoy. En efecto, la noticia de la semana pues es la captura o recaptura de un narcotraficante histórico del cártel de Sinaloa, que es precisamente Rafael Caro Quintero. Rafael Caro Quintero fue encarcelado en 1985 y salió vía un amparo en agosto de 2013. Desde entonces había estado guardando un bajo perfil, pero se había reenganchado, había vuelto a lo que es pues la actividad de narcotraficantes y había estado muy activo precisamente en el estado de Sonora. Aquí vale la pena entrar al tema que había quedado pendiente sobre la DEA, porque también eso causó cierto debate mediático aquí en México de participó o no la DEA en la detención de Caro Quintero. A todas luces, por supuesto que lo hizo. Lo que no hubo quizás, y es a lo que se refería el presidente, pues no había un elemento, no había una persona de la DEA físicamente ahí en la sierra de Choix, en Sinaloa, donde lo atraparon, pero lo que sí hubo fue el trabajo de inteligencia, el trabajo de gabinete. Y eso es importante porque mucho se especuló precisamente de un distanciamiento entre el gobierno de México y la Agencia Norteamericana contra las Drogas, la DEA, fundada en 1973. Sin embargo, vemos que pues no es tan así. Si bien se dio o se generó la percepción en medios de que la DEA había dejado de elaborar, pues vemos que realmente no es así. Simplemente las condiciones de cooperación binacional, pues sí sufrieron un reacomodo. Sin embargo, pues estamos viendo que la relación continúa, el flujo de información menor que en otros años, que en otras administraciones, pero está ahí. Y esto es importante y viene en un año particularmente interesante para la DEA. La DEA precisamente no es un organismo nuevo
en cuanto al combate a las drogas. La primera organización norteamericana, la primera institución, se crea en 1930. Fue el Buró Nacional contra Narcóticos. Esa institución, a la par del FBI, pues ya veía cuestiones de narcotráfico de aquella época. Su primer director fue una persona de apellido Anslinger, hijo de migrantes suizos, y se hizo famoso Anslinger porque precisamente parte de su estrategia fue criminalizar a las minorías, sobre todo afroamericanos y mexicanos. Esto en los años 30, en los años 40. Él era famoso por perseguir a los músicos de jazz que fumaban marihuana. En tiempos donde eso pues eran cuestiones, traía todo un bagaje racial que se mantuvo a lo largo de las décadas y que esta nueva institución, la DEA, también heredó. Recordamos incluso que se dijo, ¿no? Que pues en el otro programa habíamos dicho que la DEA al final del día solo logra capturar o asegurar el 1% del tráfico de drogas de todo lo que entra a Estados Unidos. Y eso ha generado muchas críticas en Estados Unidos también contra la DEA, precisamente porque este Anslinger, y esto hay cuestiones que están a debate aún el día de hoy, se dice que él fue la fuerza detrás de la ley que criminalizó el uso y trasiego y siembra de la marihuana en Estados Unidos en 1937. Y esto precisamente en concierto, en coordinación con la incipiente industria química que estaba por sacar fibras como el nylon, en fin, fibras totalmente artificiales en lugar de las naturales como era el cáñamo. El cáñamo, recordamos, usaban las sogas de los barcos desde tiempos inmemoriales. Y bueno, pues ahí la DEA desde aquella época tenía ya sus cuestiones en contra de, más bien una vinculación con ciertos intereses industriales. Es algo que está a debate, no está tan claro, pero pues hay escritores que así lo mencionan. Entonces, la DEA tiene sus detractores también en Estados Unidos. Cuando el presidente López Obrador da por terminada la cooperación con la Unidad de Investigaciones Especiales, que fue lo que realmente se suspendió, no fue toda la relación, fue con una unidad especializada donde participaban los agentes norteamericanos con los mexicanos, precisamente para este tipo de operativos. Eso fue lo que ya se quitó, eso sí fue lo que ya dejó de funcionar. Eso fue, ahí si recordamos, el presidente fue un tanto crítico de la DEA, y si bien esas críticas también son debatibles, el caso es que en Estados Unidos sí hay un movimiento que especifica que el 80% de los detenidos por delitos contra la salud en Estados Unidos son minorías. Nuevamente, afroamericanos y mexicanos. La mayoría son los que están purgando penas hoy en día en Estados Unidos por drogas. Eso dicen, pues no es precisamente casualidad, ¿no? Porque precisamente estamos viendo en Estados Unidos un disparo en el uso, sobre todo de drogas sintéticas. En 2008 hubo 2,000 defunciones por uso del fentanilo, que es esta droga sintética que los precursores químicos vienen de la India y China, entran por México, aquí se elabora y hay un trasiego hacia Estados Unidos. Pues de 2,000 fallecidos que hubo en 2008, en 2018 ya eran arriba de 30,000. Entonces estamos hablando de cifras domésticas en Estados Unidos muy fuertes que están generando una presión constante sobre estas instituciones. Ahí, Fernando, sí. Perdón que te interrumpa, pero comentas algo que me parece importante subrayar, porque la manera inercial de entender esto es con esta versión espectacular, yo no sé si hollywoodense, pero con este tono quizás hasta histriónico de
Bueno, el narco es el crimen y entonces regresarnos a estas películas de los buenos y los malos. Pero cuando tú das estos datos, y si dejamos a un lado esta manera de entenderlo, que no con ello quiero decir que se niegue, sino entender, estamos hablando ya de una industria que se comporta como negocio, que tiene brazos financieros, logísticos, que está profesionalizada, en donde quizás la única gran diferencia es en la forma de defender sus mercados. Porque mientras la otra industria tiene competencias, espionaje industrial, precios, pactos, todo esto que sabemos, ¿no? Esta industria utiliza la violencia. A Así diferencia es. de las otras, y la diferencia de las otras, pues ya hemos visto casos de algunas farmacéuticas en África y en otros lados en donde pues tampoco están tan alejados de prácticas violentas, pero viéndolo así como industria, ¿no? Y con el poder económico que sabemos que tiene, pones esto en la mesa que me parece sumamente interesante porque quizás esto nos ayude a entender mejor este tema de una industria muy poderosa económicamente y como industria está metida en todas las capas de la sociedad, con un poder, digamos, de fuego importante, y eso quizás, y corrígeme si estoy interpretando mal o si yo mismo estoy fantaseando con esto, nos lleva a este punto que tú comentas de la captura de las instituciones. ¿Cómo ves esta parte? Por supuesto, junto con pegado del tráfico de las drogas está el trasiego de armas. Ya. Y pues lo que empezó con pistolas y revólveres, pues ahorita ya son rifles de asalto, en fin, un poder de fuego que rivaliza precisamente con las fuerzas del Estado. Entonces, lo que pasa en países como México, Colombia, Perú, es que de facto tenemos grupos delincuenciales que rivalizan en cuanto al monopolio de la fuerza. Entonces, las policías, los militares de hoy en día se las ven con dificultades a veces. Hace poco salió un video precisamente en Sonora donde un grupo de militares, me parece que eran de la Sedena, eran 6 u 8, se enfrentaron a veintitantos y los hicieron correr, por supuesto, porque los militares están entrenados. Pero de todas formas, pues la población civil no, y es ahí, son ellos los que quedan precisamente a merced de estos grupos delincuenciales. Precisamente la tragedia en Cerohuaki, Chihuahua, de los dos jesuitas, sacerdotes jesuitas y esta tercera persona, guía de turistas, pues precisamente fue esa, que pues las personas están a merced de delincuentes con una alta capacidad de fuego. Entonces, eso también en el tema de la captura de las instituciones, pues tiene que ver. Precisamente la organización que ahorita lideraba el capturado Caro Quintero se había autodenominado Cartel de Caborca, precisamente porque es la zona de influencia de esta organización criminal y es lo que ha eh, motivado, ha hecho crecer los índices de inseguridad en toda la región. ¿Y por qué? Porque lo que las industrias institucionalizadas dirimen a través de juzgados, a través de arbitrajes internacionales, estas organizaciones criminales lo dirimen a balazos en la calle. Esa es la única diferencia. Y aquí es importante porque cuáles son las estrategias que Mm. el Estado, que el gobierno, pues tiene a su disposición. Pues en primer lugar, la tolerancia o cohabitación, que eso se ha dado pues en otras latitudes, si bien ha sido quizás de facto la situación, en otras pues ha habido combate, en fin. Aquí en México, que es el ejemplo que tenemos más cercano, pues está esto de involucrar a las Fuerzas Armadas en cuestiones en contra del narcotráfico. Viene desde 1977, de hecho, parte de esto de Caro Quintero salió a luz otra vez que Alejandro Gertz Manero, nuestro fiscal general de la República,
encabezó en 1977 aquel primer operativo en la Sierra de Sinaloa, precisamente, en esa zona, Ah, mira. denominada Operación Cóndor. Ujú. Y precisamente era eso, era erradicar la amapola y demás trasiego y siembra de drogas de aquella zona. 45 años después, pues podemos dar un parte de novedades y decir misión incumplida. No solo no se llevó a cabo, sino que está peor que nunca. No podemos culpar a una sola persona porque son cuestiones que trascienden a cualquier personaje en lo individual, pero que hoy por hoy, pues otra vez surgen estos antecedentes. Claro. Oye, y eso es cuestión de estrategia, es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Y lo que acabas de decir tú, pues está más claro que el agua, ¿no? 45 años después, no solamente estamos igual, estamos mucho peor de lo que ocurría, ¿no? La estrategia a lo largo de décadas ha sido, pues, ve tras los criminales, agárralos, quítales haz decomisos, mételos a la cárcel y desde el clásico caso de la hidra, ¿no? Cada vez que quitas una cabeza, pues salen 7 más o 10 más o 20 más. Y yo me acuerdo cuando éramos chicos, pues era el cártel de Jalisco y había otro, ¿no? Y ahorita hay como 20 y se atomizan y se distribuyen y se pelean plazas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, está ocurriendo un tema en Estados Unidos, que es el tema de la legalización de algunas drogas, en particular la marihuana, estamos viendo, ¿no? Es muy pronto, ¿cuánto llevamos? ¿Qué, 5 años, 6 años de que empezó toda esta corriente legalizadora? De hecho, Eh, va para 10 en Va estados para como 10. Colorado, ¿eh? Sí. Sí. A lo que voy es esto, eso es por primera vez en estas 4 o 5 décadas, pues el primer cambio de estrategia, ¿no? Sabes que pues, no la prohíbas, permítela, limítala, y ponle impuestos, tásala, y de ahí vemos qué pasa, ¿no? ¿Ha habido algo, una mejoría en cuanto a todo el tema del crimen organizado? ¿Ha habido alguna mejoría en cuanto a todo lo que está ocurriendo que generó toda esta pues política persecutoria? Pues de hecho no, Armando, fíjate, precisamente son, me parece, cerca de 20 estados ya en Estados Unidos que han Ujú. despenalizado la marihuana y ya hoy en día puedes entrar y es tipo farmacia, Sí, sí, sí. vas, pides, pagas en dólares y te sales y ya, ¿no? Sí, sí, lo vi, lo vi. Sí, el asunto, ¿cuál es? El asunto es que, digamos, las drogas clásicas como la marihuana, pues cada vez han generado ya una cierta tolerancia social, incluso el otro día estaban viendo mis hijos pues, un episodio de Los Simpson y precisamente trata de eso, del dispensario de marihuana, entonces, pues ya a ese nivel de tolerancia. El problema son las drogas nuevas, como el fentanilo que precisamente esas no tienen una eh, tolerancia social, quizás nunca la tengan porque es altamente tóxico y venenoso, o sea, eso te mata. Era la Mm. cifra que daba en 10 años de 2,000 fallecimientos a más de 30,000. Entonces, pues hay, y entonces la violencia migra precisamente con el negocio nuevo, con la droga nueva. Entonces, pues la gente ya no voltea a ver la marihuana, pero ahora es el fentanilo. Y el día de mañana, quién sabe qué llegue, porque el ser humano es así, necesita, digamos, de ese estado de ánimo alterado, por así llamarle, que la mayoría de las personas pues utilizamos quizás alcohol o tabaco, pero ahí está esa necesidad humana. Y bueno, siempre habrá mercado para ello. Pero es importante porque precisamente está en el Senado, aquí en México, una iniciativa de legalización de la cannabis. Y había estado ahí durmiendo el sueño de los justos, luego se atravesó la pandemia, pero parece que podría avanzar en los próximos meses y años. Y eso quizás pueda despresurizar algo de la violencia aquí en México. En su momento, el anterior gobernador de Guerrero, el licenciado Astudillo, él incluso presentó o traía un proyecto
para reglamentar lo que es la amapola y toda esa producción de morfinas, de los opioides y demás, pues reglamentarla como se hace en Turquía y en otros lados, y que eso fuera pues un detonante también de crecimiento económico para la región, porque lo comentamos la otra vez, hay zonas en Guerrero en donde 50,000 personas viven de ello. O sea, no hay nada que hacer más en la sierra más que sembrar amapola, dormidera y bueno, pues toda esta industria ilegal. Y también hablando de lo que son las estrategias, precisamente la estrategia que más violencia ha causado es una que se llama eh, el Kingpin Strategy, que Ah, es sí. la estrategia en contra del cabecilla. Eso nace a partir de una ley aprobada en octubre de 1999, que precisamente faculta a la DEA, entre otras instituciones, pero particularmente a la DEA, precisamente para investigar a los cabecillas criminales fuera de Estados Unidos. Y precisamente fue esa ley anticabecillas, Kingpin Act, la que, digamos, el soporte jurídico de lo que fue la guerra contra las drogas en los sexenios de Calderón y Peña. Precisamente esa ley era la que facultaba que la DEA pudiera llegar a tener más de 5,000 agentes en campo en todo el mundo. Pero al parecer el país en donde siempre ha habido más agentes de la DEA era México. Pero imagínense, independientemente del personal de oficinas centrales, por llamarle, tenían más de 5,000 personas en campo, con un costo al erario norteamericano brutal. De hecho, la DEA todavía en 2022 tenía, o más bien representaba, el 10% del presupuesto del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Sí. Casi el 10%. Entonces, pues estamos hablando que también hay esos intereses pues imagínense, ¿no? Helicópteros y naves y radares y gente, y bueno, pues nada. Nadie que está metido en eso lo quiere ver perdido, ¿verdad? Por eso es que también, y regresando a la figura de Caro Quintero, por eso la figura de Camarena Salazar, aquel agente de la DEA desplegado en México, él era de origen mexicoamericano, hablaba español. De hecho, había sido excombatiente en Vietnam. Y entonces lo mandan a México porque domina el idioma, investiga aquí los de narcotráfico y para la época pues dio con algo inusitado, que era que los políticos mexicanos estaban metidos. Entonces lo que hoy en día ya pues es la sopa de todos los días, pues en aquella época fue algo importante para el sistema de partido hegemónico. Entonces su desaparición con mucha hazaña que le hicieron, pues también no se ha olvidado de la DEA y lo vemos en el comunicado oficial. Quiero recordarme quizás la estrategia, ahora que mencionas estos datos históricos, la que menos funcionó, la que más demostró que fue un fracaso, porque además entiendo que hay unos estudios interesantes ahí de biólogos que demostraron la base equivocada sobre la cual parte es de atacar esto al consumo como un tema de desvío moral que surge, ¿no?, en el gobierno de Reagan, con Nancy Reagan, ¿no?, y todo el conservadurismo con toda la fuerza que estas corrientes extremas pudieron haber logrado, en donde satanizan y entonces es un problema de salud que empieza en la familia y entonces ya sabemos lo que eso ocasionó, que para mi gusto ha sido un rotundo fracaso y que hoy vemos como este regreso de este tipo de voces conservadoras vuelven a traer esto en las mesas, ¿no? Como si este asunto se fuera a resolver ahí. Y bueno, así como tú dices, ¿no? Les tenemos una buena noticia, la meta fue un total fracaso, pero creo que sigue existiendo en el ambiente alguien que le apuesta que esto se resuelve si tu mamá te da, ¿no?, con la chancla, como se decía en México, y ya con eso, ¿no? Yo creo que la complejidad, hay una complejidad económica, hay una necesidad social,
Pero en esto de las estrategias, Fernando, regresando a esta reflexión que me parece que es la que nos monta al futuro que ya está instalado, es mi opinión. Y si no estamos de acuerdo, por favor, hermano Fernando, pues adelante, ¿no? Me parece que en el caso de México, y seguramente de todos los países, ¿no? En donde ya, donde el crimen organizado ha entrado de lleno, de manera abierta y cínica al financiamiento de campañas políticas, en donde ellos han sustituido al empresario, a la iniciativa privada, como la principal fuente de financiamiento, o inclusive al Estado. En el caso mexicano, donde, bueno, pues aquí se reparten los recursos, y en el caso de México, en estas últimas elecciones, cuando vemos que ya abiertamente, ya no solamente es el financiamiento, sino ya salieron a la calle y seguramente lo hicieron antes, tú sabrás eso mejor que nosotros, pero documentado está que en algunos lugares, pues el crimen organizado, digamos, estas células salieron a la calle a recomendarle a sus poblaciones por qué candidato a votar, ¿no? Eh, eh, entonces, el momento que se montan ahí, entonces esto ya es una extensión de la política. Yo lo que veo ahí es que cuando hay una base que además de ser una estructura territorial de voto, es una estructura territorial de financiamiento, ¿no? Y de difusión del miedo. Entonces tienes tres componentes hoy que entienden la política electoral a nivel, digamos, de la trinchera. ¿Quién financia? ¿Quién moviliza el voto? Perdón, el voto. ¿Y quién difunde el miedo para que ganen ciertos candidatos? Sobre esos tres componentes, ya no me imagino que la política mexicana no se comporte así de aquí en adelante, porque ya se abrió, ya es absolutamente abierto, se hizo en algunos estados y entonces no lo vamos no lo vamos a detener. Y en ese sentido, me combina con lo que dices, la captura de las instituciones. ¿Tú qué futuro ves? ¿Tú crees que eh, si en estas reinvenciones de replanteemos las cosas, el Keeping Act y luego saldrá otra, pero lo único que vemos es que la historia nos ha enseñado que son estrategias que lo único que hacen es contener, contener, y surge algo nuevo y entonces parece ser que el enemigo siempre va 2 pasos adelante de la ley. Y ahora cuando se Pues mete en política es así como que se antoja imposible. La conclusión aquí es vayámonos acostumbrando. Pues es interesante. Yo creo que en este momento, o déjame replantearlo así, Edgar. La elección presidencial de 2024, independientemente de muchos temas que tienen que ver con el país, este va a ser uno de ellos. Y precisamente eso va a ser de esa elección un proceso altamente complejo, porque quizás por estrategia política los candidatos, candidatas, y hablo de todos los partidos, quizás no sean muy explícitos al respecto, por una cuestión de estrategia, una cuestión de seguridad, una cuestión de indiferencia también quizás, pero el tema está, porque como bien dices, ya hay estados en donde pues ya el gobierno tiró la toalla, ahí está Michoacán, en fin, Guerrero de repente pues como que, pues qué pasó ahí, y por solo dar unos ejemplos. Entonces es un tema del futuro del país, y precisamente dices, bueno, es que los criminales, los narcotraficantes van 2 pasos adelante. Lo que va 2 pasos adelante es el dinero. Y ese es el asunto. ¿Qué vamos a hacer ahí? Mientras las ganancias del narcotráfico tengan esas dimensiones que actualmente tienen, pues es muy difícil, y me remonto a los clásicos de la Revolución Mexicana, al general Álvaro Obregón, que decía, ¿quién va a aguantar el cañonazo de 50,000 pesos? ¿No? Actualizado a dólares y al tipo de cambio de hoy. Entonces, pues es complejo y precisamente es ahí donde pues la sociedad civil tiene también que ver en el asunto, porque ya también México no nada más es la cuestión de trasiego. Si recordamos hace algunos días que la policía de la Ciudad de México, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, detuvieron en Topilejo, en la alcaldía de Tlalpan, a un comando armado de 16 personas, al parecer del cártel de Sinaloa,
pues esos no venían a tocar banda sinaloense, ¿no? Claro que no. Los instrumentos de trabajo así lo manifiestan. ¿A qué venían? Pues venían por un pedazo del pastel, que es la Ciudad de México. La Ciudad de México es, y ha sido siempre, pues el mercado de drogas más grande del país. Entonces, lo que, pues antes, en los años 80, en los 90, pues de lo que sobraba, de lo que se iba a Estados Unidos y sobraba, pues de ahí le dabas a los mexicanos. Hoy en día ya no, hoy en día estamos viendo precisamente esos enfrentamientos entre la Unión Tepito, los Antiunión, en fin, grupos criminales locales que pues parece que no, pero también manejan grandes cantidades de dinero producto del trasiego de drogas. Y va junto con pegado, porque empiezan vendiendo droga y al rato empiezan a extorsionar al de Ujú, restaurante o al del ujú. bar y luego trata de personas, en fin. Sí, derecho de piso. Toda esta economía criminal empieza a florecer. Que se convierte en una espiral, pues muy inconveniente porque se generan recursos, esos recursos terminan en manos de, seguramente en buena parte de ellos o alguna parte de ellos en sobornos, para ganar los permisos políticos, esos sobornos terminan en campañas, la campaña termina en favores y entonces tenemos este asunto de nunca acabar. Qué complejo, la verdad. Y que, mira, me quedo con una sensación, quiero ser eh, eh, un poco positivo al respecto y pensar que, como tú dices, algo en manos de la ciudadanía se podrá hacer. De entrada me suena muy complejo el tema del consumo, pero no escapa a mi imaginación, Fernando, cualquier cosa como propuesta de solución de estratégica para ver por dónde se puede avanzar. Lo que me queda en el tintero y poder seguir platicando contigo porque el tiempo se nos ha acabado sobre qué otras estrategias y evolucionar, ver cómo evoluciona. Tú lo dijiste muy bien, o sea, las elecciones de 2024 van a tener ya este ingrediente como un ingrediente, como una variable obligada en el análisis. Me parece que inclusive estos grupos ciudadanos que hoy se están organizando en la defensa del voto y que están buscando a su Mesías redentor de la oposición para que los aglutine y él sea el que pueda caminar por las aguas para llevarlos por la victoria en contra de este demonio que tenemos hoy. Porque, híjole, en esa narrativa están montados, se les olvida este ingrediente. Se les olvida este ingrediente de la política, ahora sí, realpolitik, como decían los alemanes, y escuchando te dices, a partir de hoy, parece ser que la conclusión es que la realpolitik mexicana, por lo pronto, ese ingrediente es una variable que tiene que estar sí o sí, hay que considerarla, no podemos soslayarla. ¿Qué podemos concluir, Fernando, de cara a lo que viene? O sea, que es importante saber y no, y no dejar pasar para estar alertas, por lo menos. Claro que sí. Yo finalizaría este interesante capítulo de Conexionistas con la siguiente reflexión. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. Pero ¿qué queda claro? Que simplemente sentarse a ver cómo desde las instituciones de seguridad, mirar cómo los grupos se pelean entre ellos por los territorios, agreden a policías y militares y someten a las poblaciones civiles, creo que quedó ya claro que no funciona. Ujú. Nadie está pidiendo matar a nadie, pero sí necesitamos desarmarlos y que a través de un debido proceso enfrenten las consecuencias de sus actos. Eso creo que es lo mínimo que puede hacer un Estado en cuanto a conjunto de instituciones. Bien. No más, pero no menos. Y claramente hay un vacío ahí. Pues Fernando, muchísimas gracias por refrescar la memoria, por poner los puntos sobre las IES en este tema. Y bueno, veremos qué pasa, veremos cómo se organizan estas elecciones. Hay mucho que ver de aquí en adelante
y seguramente te volveremos a molestar, a pedir la generosidad de tu tiempo para que nos acompañes y nos des esa visión que tienes y nos aclares muchas cosas, porque pues este tema lo más fácil es que se llene de fantasías y especulaciones y creo que tampoco ayuda. Fernando, de veras muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Edgar. Gracias, Armando. Gracias a los conexionistas. Hasta la próxima. Al contrario, muchas gracias a ti. Oye, y como somos conexionistas, ¿cómo conectamos contigo? ¿Cómo sabemos de tus andares? ¿Qué redes sociales manejas? Claro que sí, sobre todo en Twitter, @Guzmán Pescador, o con mi nombre, Fernando Pescador Guzmán, para este y otros temas de la política nacional. Perfecto, te lo agradezco muchísimo. Y recuerden, nosotros somos Conexionistas MX, tanto en Twitter como en Facebook. En YouTube nuestro canal es Conexionistas México. En Spotify nos encuentran como Conexionistas. Ahí pueden escuchar nada más los capítulos, no es necesario verlos, los pueden bajar y escucharlos nada más. En la música que estamos escuchando es música de Alejandro Saborit, la encuentran en YouTube como Alejandro Saborit. El diseño es de Sofía Reynoso, ahí la encuentran en Facebook. Recuerden, no se les olvide dar me gusta a este video y sobre todo suscribirse a nuestro canal para que nosotros podamos seguir haciendo este tipo de videos. Recuérdense, es Conexionistas México en YouTube. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.